Bueno, vamos a grabar un vídeo de optimización, problema de optimización, ¿vale? Se trata de hallar un mínimo valor, mínimo relativo, en el cual esa parábola, la suma de sus coordenadas, alcanza el mínimo valor, ¿no? Un problema de optimización puro y duro, ¿vale? Como siempre, normalmente ocurre, hay veces que ya sabemos que los problemas de optimización nos pueden dar una única función, ¿vale? Que depende de X, pero lo normal es que de entrada tengamos una función que depende de dos variables y una ecuación, una igualdad que relaciona esas dos variables, ¿vale? De la manera que al final podemos terminar quedándonos con una función con una sola variable. Vale. Nuestra función suma, nuestra función que nos dan, que es la que queremos minimizar, es la función x más y, que como veis depende de dos variables. Y la igualdad que liga las dos variables no puede ser más evidente. Con lo cual, si sustituimos en la función de arriba la y por x al cuadrado, tendríamos que la suma, que ya va a depender solo de x, es x más x al cuadrado. Esta función es la que nosotros tenemos que minimizar, encontrarle ese mínimo. Vamos, por tanto, a derivar, hacer la primera derivada, y nos sale 1 más 2x. Si nosotros igualamos esto a 0, ya sabéis que entre los puntos que anulan la primera derivada están los posibles máximos o mínimos. Nosotros igualamos esto a 0, tendremos que 2x igual a menos 1, x igual a menos 1 medio, ¿vale? Ese sería el valor el que anula la primera derivada. Vamos a ver qué le ocurre a ese valor en la segunda derivada. Si en ese punto, si en ese menos 1 medio, la segunda derivada fuera positiva, entonces que tenemos un mínimo, era el que estábamos buscando. La segunda derivada es 2 directamente, o sea cual sea el punto. Por tanto, la segunda derivada en menos 1 medio, como si en el 3 o el menos 7, me da lo mismo, es igual a 2, que es positivo. Por lo tanto, aquí tenemos un mínimo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Luego el punto que estábamos buscando era ese. Ese es el punto en el que se alcanza el mínimo. Por lo tanto, el punto al que hacemos referencia es un punto cuya primera coordenada es menos 1 medio y su segunda coordenada se obtiene aquí. Es decir, haciendo la primera al cuadrado. Un menos 1 medio al cuadrado es un cuarto. Este es el punto que nosotros estábamos buscando. Nos dicen a su vez que si en el segundo apartado que ese mínimo no solo es relativo, porque nosotros hablando de la primera derivada y sustituyendo la segunda buscamos mínimos relativos, que además dicen que demostremos o que razonemos por qué es absoluto. Bueno, si miramos de nuevo la función que nos habían dado aquí, ¿de acuerdo? Si miramos esa función, podremos ver que se trata de una parábola, que como el término de x al cuadrado es positivo, el coeficiente de x al cuadrado es positivo, es una parábola abierta hacia arriba. Su vértice, por lo tanto, será un mínimo absoluto de esa parábola. ¿De acuerdo? Pero es que el vértice de esa parábola es menos b partido por 2a, es decir, precisamente menos 1 medio. Luego el punto que nosotros habíamos encontrado era el mínimo relativo y a su vez mínimo absoluto porque es el vértice de esta parábola, que es una parábola, repito, abierta hacia arriba, ¿vale? Porque el coeficiente aquí al cuadrado es positivo y por lo tanto su vértice, que repito, se calcula, su coordenada x se calcula como menos b partido por 2a, es decir, lo que multiplica la x, que es 1, partido por 2 veces lo que multiplica aquí al cuadrado, que es 2, es lo que nos había salido a nosotros como mínimo relativo, que por lo tanto pasa a ser absoluto. ¿De acuerdo? Pues nada, que sea útil.